es de mal. Y aquí, que con aretes han cometido la ciudad para tomarla. Y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Y ha venido, pues, a suceder lo que tú dijiste, y aquí lo estás viendo. Oh Señor Jehová, tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, de aquí, que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová, y aquí voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad, y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día en que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia por toda la maldad de los hijos de Israel y los hijos de Judá, que han hecho para enojarme ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y me volvieron a servir y no el rostro. Y cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual se ha invocado mi nombre, contaminándola. Edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego los hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciese esta abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo, ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad de la cual decís vosotros, entregada será en manos del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. Y aquí, que yo los reuniré de todas las tierras en las cuales los eché con mi furor, con mi enojo, indignación grande, les haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por
Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra invernal, de todo mi corazón y de todo mi alma. Porque así ha dicho Jehová: como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. ¿Cómo será? Heredad en esta tierra de la cual vosotros decís que está desierta, sin hombres y sin animales, y se entregado en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero, y harán escritura y aceitarán. Pondrán testigos en tierra de Benjamín, y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de la Céfira, y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. En los versículos 37 y 38, y aquí yo los reuniré de todas las tierras a las cuales les eché con mi furor y con mi enojo, indignación grande, y los haré volver a ese lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Vemos una historia, no muy largo, pero un poco más largo que normalmente hacemos en un culto, pero es una historia interesante e importante. Es una historia que debe informar nuestras actitudes, nos debe dar una orientación para ver la realidad, para la forma correcta en nuestra fe, para entender el mundo en que vivimos. La Biblia, en su totalidad, es una historia. Hoy en día los académicos dirían es una meta-historia. Es una historia que contiene muchas historias. Es la suma de las muchas historias. Y las muchas historias hay que entenderlas en relación con la meta, la gran historia. Porque ya esta gran historia tiene que ver con el lugar de cada una de las historias pequeñas. No cabe duda, hay muchas historias en la Biblia. Podemos estudiar la Biblia por años y años y años y décadas y más, y todavía hay nuevas historias y hay nuevas formas para entender esa gran historia que es la Biblia.
cierto sentido sencillo. Empieza con la creación. Luego el ser humano que rebelde. Y en su rebeldía Dios da una promesa al ser humano. Pero es cosa interesante en la Biblia, no da la promesa al ser humano. Lo da en forma de condena a Satanás. Y después de Satanás había engañado al ser humano, y el ser humano está fuera del huerto de Edén. Dios dice al diablo: esa es tu condenación. La semilla de la mujer te va a aplastar la cabeza. Le va a doler su talón. Pero la maldad, Satanás, el diablo, va a quedar destruido. Desde esta promesa hasta Apocalipsis, y hablar acerca de nuestra eterna comunión con Dios en el cielo para siempre, es una sola historia. Y todas las otras historias que sabemos son parte de esta historia. Y por cada historia que aprendemos en esta gran historia, más grande se hace la historia y más podamos entender de esta historia. Algunas historias son esenciales de la Navidad, pero también la Navidad como cumplimiento de historias previas. Sacrificio, la resurrección, la ascensión, todos esos son historias. Y son historias que son historias, que algo que pasó en la historia humana tiene que ver con lo que pasó, realmente pasó. Y también las historias de Abraham y de David, de Pablo, de Moisés, de Faraón. Cuántas historias. Y cada vez que entendamos una de estas historias pequeñas, comprendemos mejor la historia grande. Y cada vez que repasamos la historia grande, podemos interpretar más bien las historias pequeñas. Y hay tantas historias. Hoy tenemos una historia que es una historia. Los nombres están allá, de personajes que vivieron y lucharon y tenían sus experiencias en la historia humana. Siempre leer de Nabucodonosor y de sus tropas, los caldeos. Ahí estuvieron. Eso pasó. Sedequías, dentro de una ciudad real, sitiada, con riqueza y nada de comer. Ahí estuvieron. Y esto pasó en la historia. Y se pueden poner fechas. Ahí está. 18º año de Nabucodonosor, tercer año de Sedequías. Fechas y lugares, y nombres de los lugares. Realmente pasó. Es una historia que escribiera un historiador de mucha capacidad. Pero esa historia es parte de la historia grande. Y tenemos que entender esta historia para apreciar más profundamente la historia grande. No cabe duda, ya lo hemos dicho, la Biblia es una historia del pueblo de Dios desde su principio hasta el final. Y el pueblo de Dios como el centro de la humanidad y toda la humanidad junto con esto. Y todas esas cosas pasaron.
en el desarrollo del plan premeditado, podemos decir, de Dios, de toda la historia. Y cuando estudiamos estas partes, podamos comprender mejor la grandeza, lo sublime de la historia grande de Dios. Una cosa, diríamos, pequeña, pero nos da una idea de la importancia de la historia grande, la meta historia. Jeremías escribió un libro largo, está mencionado en otros libros de historia. Jeremías, que cuando esta experiencia le pasó, tenía ya como 40 años de ser profeta, de recibir y anunciar la palabra de Dios. 40 años de profeta. Entonces iba calculando y pensando cuando quizá fue llamado para ser profeta, entonces sí, pues, tendrá unos 60 y tantos años. Y sí, dejando ya la adolescencia y acercándose un poco a la madurez. Ya tenía experiencia de escuchar a Dios y saber de Dios. Y tenía el hábito de decir con toda franqueza lo que decía Dios. Y Dios había dicho, ese pueblo, que es mi pueblo, es rebelde y adoran a los otros dioses, y otros que mencionó aquí, es un pueblo infiel. Entonces voy a castigar a ese pueblo por su infidelidad, incluyendo a sus reyes, hasta el rey Sedequías. Los voy a castigar, los voy a llevar a cautividad, voy a destruir la capital, Jerusalén, voy a acabar con el templo, el palacio, todo lo demás, voy a hacer que nadie puede vivir aquí y voy a llevar a toda la gente en cautividad. Y Jeremías repetía y repetía y anunciaba más fuerte cada vez este mismo mensaje. Pues algunos de los creyentes, pues sí es cierto, así es, lo que sí creyeron, y había arrepentimiento y cierta confianza en Dios. Sedequías no le gustó, pero aunque era el rey, sabía que pues, tenía que tratar este profeta del Señor con cierto respeto y hasta aprecio, porque tenía mucho del pueblo con él. Entonces lo agarró y lo puso en la cárcel, en el palacio, muy especial, ese lugar reservado para los criminales de mucho prestigio, y tenían que tenerlo a él, pero no podían darle problemas porque todo el pueblo está mirando. Pues allá en el palacio, y este más platicando, conversaba. Entonces Sedequías dijo, Jeremías, ¿por qué siempre dices esto? De que por nuestros pecados Dios nos va a castigar, nos va a llevar cautivos hasta mí y va a destruir la ciudad y el pueblo. ¿Por qué dices esto? Esa es la primera parte. Y luego Jeremías explica por qué lo dice. Hay cosas muy importantes en esto. Uno es tiene que ver con una transacción de primos.
¿Cómo es esto? Porque dice, yo en la cárcel, Dios me habló y dijo, viene tu primo y te quiere vender una propiedad de herencia, pero que tú tienes derecho de comprarlo y ser dueño de esta propiedad. Él viene a vender esta propiedad aquí. Tú, que estás anunciando de que va a ser pura destrucción, eso todo va a pertenecer a Nabucodonosor y sus caldeos, y ya no va a haber nada aquí, y él te va a vender una propiedad de herencia que obviamente no vale nada, y va a perder dinero. Entonces él mismo Dios dice esto. Y viene el primo a la vez. Dice, Jeremías, te voy a vender la propiedad, la heredad. Dice Jeremías que estaba diciendo que no iba a ver ninguna propiedad, todo va a ser destruido. Y Jeremías dice a Ezequías y a nosotros. Entonces supe que era la palabra de Dios. Entonces compré. Mi dinero, hay que pensarlo, por ciclos, onzas de mitad. Y hacía con notario, todo lo que era. Muy oficialmente, presencia de los oficiales del gobierno y hacer todo esto. Y lo hice, dice Jeremías, explicando por qué sigue anunciando lo que está anunciando. Y también dice Jeremías, cuando hice la compra-venta, ya estuvieron todos los documentos en el árbol que necesitaba, ya todo estaba bien. Entonces, oré a Dios. Y Dios, no hay nada que es difícil para ti. Tú eres el creador. Además, tú sabes que tu pueblo lo sacó de Egipto. Toda esa historia. Tú has hecho esto, yo sé de todo esto. Y ahora termina como de pregunta. Tú dices que compre el terreno en Anatot, que tengo derecho de comprar porque soy de la familia y puedo comprar a mi tío. Y nos queda en suspenso, ¿ya? Entonces sigue su conversación con Dios. Y hay que notar que hay una cosa muy importante. En la Biblia se habla mucho de la fe, y cuando hablamos de la Biblia hablamos de la fe. No siempre sabemos lo que es la fe, pero hablamos de la fe. Entonces aquí notamos una cosa. Dios está mostrando a través de la historia de Jeremías qué realmente es la fe. ¿Jeremías entendía todo? Pues se ve que no. Porque hizo sus oraciones y Dios, tú puedes hacer todo, nada es difícil para ti, tú haces toda la creación y además nos sacaste de Egipto, nos dio la tierra, aquí estamos en esa tierra que nos diste y todo esto. Y ahora me pides que no sea una cosa que pero lo importante es, Jeremías oyó a Dios. Yo creo. Esa es la fe. De oír a Dios. Creerlo. Si Dios dice algo, así es. Tenía su falta de comprensión, le dimos sus dudas, pero por otro lado, Dios lo dijo, así es. Lo hizo, compró el terreno.
Dios sigue platicando con Jeremías. Y habla de los horribles pecados del pueblo. Que el pueblo no merece ser el pueblo de Dios. Pero también antes había hecho referencia Jeremías a las promesas de Dios. Las promesas de Dios a ese pueblo. Las promesas de Dios en cuanto a ese pueblo que iba a durar para siempre. Promesas acerca de cómo iba a dar la composición del pueblo y la salvación del pueblo. Entonces, ahí está. Entonces Dios habla de esto y dice, sí, van al cautiverio. Se dice, van allá, van a maltratar, va a pasar muchas cosas. Pero el pueblo va a regresar. Yo he prometido la salvación al mundo a través de este pueblo. El Mesías van a ser de la familia de la casa de David. El Salvador va a estar dentro del pueblo. Nacer en la ciudad de David. Y esto y lo otro va a pasar. Dios dice, cosas van a pasar con ese pueblo. Pero dice, yo voy a regresar el pueblo. Yo voy a tomar este pueblo y regresar a su lugar. Hay más. Lo que sigue, el capítulo que sigue sobre esta visión, este es un punto muy importante, porque va a hablar de el brote de la casa de David, de otras cosas que va a ser el Salvador, el eterno Rey. Pero aquí está hablando de la providencia, de Dios, de los ejércitos. Es un término que quiere decir, los ejércitos son los huestes de ángeles que hacen la voluntad del Señor. El Señor de la historia es la idea de Jehová de los ejércitos. Está hablando, utiliza este nombre, Jehová de los ejércitos. Y dice a Jeremías, sí, yo, el soberano de todo el mundo, lo voy a castigar. Voy a enseñar a todo el mundo. Y yo manejo la historia. Yo había dicho, y a mí no Nabucodonosor. Yo había dicho, el Señor va a sacar todos de aquí. Yo lo digo. Y van a regresar. Y aquí yo voy a juntar mi pueblo de todas partes, donde los eché por sus pecados. Los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, porque yo haré regresar sus cautivos. Los que sabemos de la historia, los que hemos leído el resto de esto, los que hemos leído en las historias del Oriente Antiguo, notamos que así pasó. La fe de Jeremías, muy notable. Que fue comprar un terreno que todo el mundo hubiera dicho, no vale nada. Entonces gastaron el dinero. Y él tampoco no entendía muy bien, pero supo lo que dijo Dios. Y
creo lo que dice Dios. Eso es importante. Esto es lo que es la fe. A veces pensamos la fe, una emoción, una fuerza de nuestra voluntad, algo que podemos hacer, algo que podemos sentir. No cabe duda que la fe se experimenta, de alguna forma se puede notar, pero la fe en esencia es saber lo que dice Dios y creerlo. Lo que Dios dice, estas son mis convicciones. Lo que tenemos que hacer, estudiar profundamente lo que dice Dios. Y lo que dice Dios, la palabra, es lo que nos da fe. El contenido de nuestra fe no es algo que inventamos nosotros. El contenido de nuestra fe ha de ser lo que dice Dios. Jeremías está aquí para proclamar al pueblo la palabra de Dios. Y también es un ejemplo para mostrarnos qué es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer, aceptar, recibir como nuestras convicciones lo que dice Dios. Por eso tenemos que saber muy bien lo que dice Dios. Si Dios dice que somos sus hijos, somos sus hijos, lo dijo Dios. Si Dios dice que la sangre de Jesús nos lava de todos nuestros pecados, eso no tiene sentido. Lo que dice Dios ha de ser el contenido de nuestra fe. Si Dios castigó nuestros pecados en su Hijo, en la cruz, en nuestro lugar, si Dios lo dice, estas son nuestras convicciones. Y es muy importante eso, la fe. Es oír, aceptar, obedecer lo que Dios dice. Jeremías oyó, supo lo que dijo Dios. Notamos sus propias palabras que realmente no entendió. Y tú dijiste que haga eso, lo hago, pero obediente. ¿Por qué? Porque supo lo que dijo Dios. Es parte de la historia, una gran historia, una historia verdadera que pasó en la historia del mundo. Que Jeremías obedeció, anunció y explicó al rey: yo lo hice y Dios habló y creo lo que Dios dice. Mi fe, mis convicciones son lo que dice Dios. Y Dios dice que mi Salvador es Jesús. Y puedo orar en su nombre. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, tú has dicho que vas a recibir nuestras oraciones. Por esto oramos. Te damos las gracias y pedimos que aceptes nuestra gratitud y que seas con nosotros, porque nuestras necesidades son muchas. Ayúdanos para que sepamos tu palabra y la creamos, para que seamos tuyos en Cristo Jesús. Amén.
puestos en pie para recibir la bendición de vuestro Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros todos, desde ahora y para siempre. Amén.